Saludos, qué gusto y qué honor volvernos a encontrar en Foros HRN-TSI. Reactivación económica y generación de empleo en Honduras y en los países de la región centroamericana. Bienvenidos y gracias por estar de nuevo con nosotros. Jackie, buen día. ¿Qué tal? Es un gusto estar con usted, licenciado. Estamos arrancando con pie derecho en el análisis del tema económico. Vamos a darle la bienvenida a Germán Girón. Él es el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala. Bienvenido. Buenos días, Jackie. Muchísimas gracias por tenerme esta mañana. También está con nosotros el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, Mateo Yibrín. Bienvenido. Muy buenos días, gusto saludarles y un placer estar aquí para poder platicar de la reactivación económica en Honduras. Posteriormente le vamos a dar la bienvenida a la ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, Victoria Hernández. Hola, muy buenos días. Es un placer para mí saludar al pueblo hondureño que tiene alcance toda esta importante emisora y además muy honrada con los panelistas que me acompañan. Gracias, ministra. Gracias por estar con nosotros y analizar un tema importante para la región, el tema de la reactivación económica. Y con un panel, como siempre, de alto nivel. ¿Es así, Jackie? Así es. Estamos felices por eso. Celebramos siempre el nivel que nuestros panelistas logramos convocar a Foros HRN-TSI. Bueno, entramos entonces en materia con la señora ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, a quien le damos, como también a don Germán y a don Mateo, las gracias por apartar su valioso tiempo para aportar sus valoraciones, sus conocimientos y sobre todo también la estrategia que han seguido los países de la región para hacerle frente a los efectos de la pospandemia y que se han manifestado sin duda más allá del tema sanitario, más allá del tema de la salud pública en la economía de nuestros países. Ministra, gracias. Cuéntenos en principio qué hizo Costa Rica para superar la contracción en la producción y para dinamizar su economía después de la pandemia. Buen día. Bueno, nuevamente, pues un saludo muy afectuoso para el pueblo hondureño. En realidad, como bien lo plantea usted, fue una situación completamente inesperada, fuera de los esquemas que estábamos acostumbrados, cualquiera de todos los países del mundo, para poder poner a trabajar nuestras economías y de alguna manera, tal vez voy a resumir en un principio lo que hicimos, que creo que contribuyó enormemente en esta etapa que todavía no nos sentimos post pandemia, lastimosamente. Si bien es cierto, a inicios del presente mes levantamos medidas sanitarias mayoritariamente, digamos, permitiendo la realización de muchas de las actividades sin límite de aforo, etcétera. Todavía nos sentimos muy en pandemia. Entonces, en un principio, como hubo un cierre abrupto de prácticamente todas las actividades económicas y además la actividad que más golpeó, digamos, en primera instancia todo el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, fue el cierre de las actividades turísticas. Todo el sector informal se vio tremendamente afectado porque se dieron moratorias en los pagos de los créditos, las cuotas del Seguro Social, los impuestos municipales, las cargas tributarias del Ministerio de Hacienda. Se levantó, digamos, un programa de apoyo complementario que se llamó el Bono Proteger y además también se dieron moratorias en el sistema bancario nacional. Pero la gente que era informal no tenía acceso absolutamente a nada de esto. Entonces, dimos paso también a todo lo que venimos trabajando de la mano con otros países centroamericanos, que es la utilización de los mercados, lo que llamamos en inglés los mercados electrónicos. Aún así, sabiendo que todavía estamos incipientes, no contábamos con normativas específicas para lo que es todavía no las contamos, recepción de los productos a satisfacción, leyes específicas en comercio electrónico, y al darse un cierre abrupto, nos fuimos a un cierre total.
Afortunadamente, tal vez una Semana Santa hace 2 años, nos vimos en un país completamente silencioso porque por el cierre de las fronteras básicamente de todo el mundo, no se escuchaba un vuelo aéreo, todos vivimos eso, pero nunca llegamos a un cierre total. Temas que no logramos, que logramos siempre proteger, el funcionamiento de la industria nacional y el funcionamiento del sector agrícola. Eso ayudó a sopesar. Sin embargo, comercio, servicios y entretenimiento, que es un sector sumamente dinámico en nuestras economías, sí tuvimos que hoy se trabaja y se trata con pinzas, como digo yo, con mucho cuidado, poco a poco, así, y dentro de esto se incluye todo el sector de la micro, pequeña y mediana empresa. No sé si de momento lo dejo ahí o Sí. usted quisiera que profundizara en algo más. Ya vamos a tener suficiente tiempo, ministra, claro que sí. Bueno, y así como Costa Rica sufrió por la pandemia y sigue sufriendo, también Guatemala. Y le preguntamos al presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, Germán Girón, cuáles son los efectos que tiene la pandemia en la economía guatemalteca. ¿Cuántos empleos se vieron perdidos? Gracias, Jackie, por la oportunidad que me dan esta mañana. Y ministra Mateo, qué gusto de saludarte por este medio. Y a la audiencia de la televisora, muchísimas gracias por sintonizar. Guatemala dio muchísimo de qué hablar en la época de la pandemia. Realmente Guatemala tuvimos una coordinación muy veloz en las actividades que el sector productivo pudo encaminar y tuvimos mucha receptividad del gobierno del presidente Yamatei, de las autoridades de economía, pero sobre todo de las autoridades del área de competitividad de Guatemala. El director del programa de competitividad se convirtió en el fulcro para poder desarrollar los protocolos de servicio y atención que permitieran en una época de pandemia tener el menor impacto a la economía y a la sociedad dentro de esta realidad que nadie podría haber anticipado. Guatemala en esta época tuvo un desempeño que ha dado mucho de qué hablar en América Latina. Se perdieron alrededor de 70,000 empleos formales, pero como menciona la ministra Hernández, países como los nuestros tienen una gran cantidad de informalidad y la cantidad de empleos que se perdieron en esos sectores informales es muy difícil de medirlos. Calculamos en Guatemala que cerca del 70% de la generación de impacto económico está en la informalidad. Entonces, si de la formalidad se perdieron 70,000 empleos, no puedo ni especular de cuánto se perdió en la informalidad. Pero así como Guatemala dio de qué hablar en temas de la velocidad, de cómo se implementaron las medidas y estas protegieron los sectores realmente esenciales como son el agrícola, el alimentario, los servicios financieros, las capacidades de manufactura e industria local. Muy pronto empezamos a ver los impactos de la recuperación. Guatemala tuvo una economía que se redujo alrededor del 3% en el primer año de la pandemia, pero en este 2021 que acaba de cerrar, se recuperó teniendo un crecimiento del 8% y esperamos que este año 2022 traiga un crecimiento que pueda rondar alrededor del 5%. Esta recuperación macroeconómica no significa que todos los sectores están bien. Como dice la ministra, hay sectores en la microeconomía y en la vida del día a día de los guatemaltecos que todavía se ve afectada. Muchas personas que viven en la informalidad también están recuperándose, pero estoy seguro que regresaremos a más detalle de estos temas un poco más adelante en la entrevista. Sí. Como ven, el común denominador en los efectos provocados por la pandemia en los países de la región centroamericana, ¿por dónde, esta pregunta para el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Mateo Gibrín, ¿por dónde resintió más la economía hondureña la contracción o la recesión por efectos de la pandemia? ¿Cómo golpeó al sector privado esta pandemia, don Mateo?
Muy buenos días nuevamente, qué gusto saludarlos, poder compartir con la ministra de Costa Rica y con el señor presidente, el cacique de Guatemala y con todo el auditorio de HRN y TSI. Pues durante la pandemia aquí sufrimos especialmente el sector turismo que cerró inmediatamente, entretenimiento, todo el tema de transporte, todo el tema de comercio y todo el tema agrícola. Recuerde que a Honduras en el año que inició la pandemia también nos golpearon dos huracanes que golpearon fuerte el aparato productivo hondureño. Así que por ahí se sintió, Honduras inmediatamente reaccionó, el sector privado se sentó con el gobierno a instalar una mesa de seguridad agroalimentaria, porque la principal preocupación, además del tema de salud, era que Honduras no tuviera problemas de alimento. Esto nos permitió reaccionar como sector privado junto con el gobierno y logramos que Honduras al menos tuviera seguridad alimentaria durante todo ese año, a pesar de los huracanes, y cierta estabilidad en los productos de la canasta básica. Posterior a eso, pues como decía Germán, la economía fue abriendo poco a poco. En Guatemala creo que nunca cerró la economía, creo que el aparato productivo en Guatemala siempre estuvo activo. En Honduras sí tuvimos, como ustedes saben, un cierre de varios meses y tuvimos que ir convenciendo a las autoridades de salud poco a poco ir reabriendo la economía. Vimos que la economía hondureña en ese año se contrajo alrededor de 10 puntos, a diferencia pues de Guatemala que prácticamente no tuvo un decremento en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Creo que todavía estamos con los retos de qué hacer después de la pandemia y los huracanes. Creo que Honduras todavía no ha terminado de despertar. Aún así vemos que con un nuevo gobierno siempre pues están las perspectivas de una nueva oportunidad para el país. Y creo que la debemos aprovechar al máximo, ya que la crisis que nos arrastra desde la pandemia, los huracanes, ahora se une al tema de la guerra, al tema de la inflación importada, como le llaman algunos economistas, con el petróleo a unos precios impagables y también con una crisis de energía en Honduras, que ahora que se va a acentuar el verano, lo vamos a ir sufriendo más agresivamente. Bueno, y ya que tocó el tema de la crisis por el verano, esta es una pregunta que tenemos para la ministra de Industria, Comercio de Costa Rica. Ministra, el Banco Mundial había previsto en el 2021 que economías como Costa Rica y Nicaragua serían las economías con los incrementos más bajos en producción. ¿Se registró esto al fin? Ministra. Gracias por la pregunta. Gracias. No, en realidad la economía viene, a ver, seamos objetivos, venimos con un crecimiento económico que tal vez no es el 8%, pero sí crecimos el 5.3, 5.4. Y hay una recuperación importante. Sin embargo, todavía no hemos recuperado los niveles. A ver, la tasa de desempleo no logra recuperarse. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque tiene que ver con el tipo de inversión a la cual está asociada ese proceso de recuperación económica. Muchos procesos asociados a las nuevas tecnologías, a perfiles profesionales técnicos muchísimo más específicos que el país se encuentra formando en este momento. Entonces, realmente brindan bienestar a los costarricenses. Bueno, estamos... Gracias. Sí. ¿Aló? Sí, la escuchamos, ministra. Sí, la escuchamos. Ok, entonces, nosotros, el sector industrial, Costa Rica no es un país fuertemente industrial, ¿verdad? Lo que sí es un país dedicado al agro, pero tenemos grandes desafíos en materia de agrotransformación. Entonces, la capacidad productiva del país está en sus mejores niveles porque nunca hemos disminuido eso ni a nivel industrial ni agrícola. Sin embargo, la tasa de desempleo no es la deseada, por el contrario,
tenemos una brecha importante ahí que perdimos empleos a partir de la pandemia. Hemos contabilizado alrededor de 250,000 empleos, que pueden ser que muchos de ellos estén hoy en la informalidad, pero que no los contabilizamos como empleos formales. Entonces, no necesariamente estamos antes, recordemos que Costa Rica acaba de hacer un ordenamiento muy importante en materia de finanza pública con la Ley de Ordenamiento de la Finanza, y además estamos camino, ¿verdad?, con todo el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual nos obliga desde la perspectiva fiscal, tributaria, recaudación de ingresos, contención del gasto público y otra serie de medidas que nos ayudan a estimular el aparato productivo al mismo tiempo. Entonces nosotros sí tenemos un buen nivel y no estamos en esos niveles de descenso. Lo que pasa es que es un desafío importante, no deja de serlo. Y en el caso de Guatemala, Germán, ¿se completaron o profundizaron en las estrategias y en el plan de emergencia para hacerle frente a los efectos de la pandemia, pero sobre todo para la reactivación de la economía guatemalteca? Sí. Activemos Desde ahí, el por día favor. 14 de marzo que fue anunciada la pandemia y se dio el cierre de comercios, se colocaron aforos y se tomaron decisiones de limitar la movilidad de los ciudadanos, el sector privado trabajó arduamente para establecer los protocolos que muy rápidamente fueron presentados, aprobados e implementados para que la economía pudiera seguir operando, manteniendo distanciamiento con algunas limitaciones de movilidad. Pero como dice Mateo, la economía de Guatemala tuvo pocas limitaciones para operar y creo que eso es una de las claves de por qué los números de Guatemala en lo que fue la destrucción de empleos fue limitada y la recuperación ha sido veloz. Hablando un poco de la situación que vivimos ahora, porque como dice la ministra, aun cuando la pandemia está terminando, pero no terminamos de salir de los contagios y de los semáforos, estamos enfrentando una nueva crisis que nos obliga a tomar acciones ya de pasar la página. En Guatemala todavía tenemos semáforos, todavía tenemos algunas limitaciones de aforo, tenemos limitaciones de congregación que impactan a la sociedad, impactan al comercio, principalmente al comercio formal, que es quien sigue las reglas. En la informalidad hay mucho menos acato a la legislación y a la reglamentación vigente, y esta situación de la guerra en Rusia y Ucrania nos coloca en una crisis por venir. No todo el mundo lo comprende, pero más del 25% de los granos panificables del mundo se producen en la geografía de Rusia, Ucrania y esa área del mundo. Entonces, la guerra complementada con las dificultades de logística nos va a traer problemas en los costos de los combustibles, en la disponibilidad de alimentos y en los costos que van a ser impactados como un impacto secundario de estos incrementos a los costos energéticos y de combustibles. Esa es una nueva crisis que no tenemos una idea clara porque no conocemos realmente cómo se está desarrollando y por dónde puede salir el conflicto armado en Ucrania. La profundidad y la duración de ese conflicto no tenemos una buena estimación, no tenemos cómo basar esa estimación. Entonces, nuestros países tienen que realizar que esta inflación importada, como le llaman a algunos economistas, que es una inflación que no puede ser afectada por acciones locales domésticas porque se basa en precios y condiciones internacionales, esa inflación que en el caso de Guatemala puede superar el 60% del impacto de precios yendo hacia adelante, tenemos que encontrar las formas en que Estado y sector productivo pueden colaborar para impactar hacia abajo esos precios. En Guatemala, el tema de los costos energéticos tiene una gran ventaja en que más del 70% de la energía eléctrica se produce con fuentes renovables. Pero ese elemento del 30% que se genera con combustibles fósiles, gas,
petróleo, búnker, carbón, esa tiene una dificultad que enfrentamos los guatemaltecos. Por suerte, con una ley de electrificación que desde el 1996 ha venido implementándose en Guatemala y que nos ha dado una independencia en generación eléctrica realmente más amplia que en el resto de la región centroamericana. Y ese es un tema que creo que va a valer la pena regresar más adelante en la conversación. Sí. Así es, ese impacto que nos está generando la guerra al mundo. Vamos de inmediato con don Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Cuál diría usted y en cuánto se redujo la inversión privada y cuál diría usted que sería el rubro más afectado y si en su momento, hablando de la pandemia, las autoridades de turno actuaron de forma correcta? Bueno, la inversión en Honduras desde hace varios años la inversión extranjera ha venido en picada. Hemos llegado a tener niveles cerca de los 1.500 millones de dólares anuales de inversión en los mejores años y ahora estamos viendo que no llegamos ni a 500 millones de inversión extranjera en el país. La inversión nacional también se contrajo en los últimos años en niveles superiores a los 1.000 millones de dólares. Así que ese es un gran reto que tiene el país hoy, porque no solo venimos del tema de la pandemia, de los huracanes, sino que esa pandemia y ese impacto de los huracanes se están uniendo al tema de la guerra y el precio del petróleo y de los alimentos que vienen de afuera, especialmente el trigo para el pan y para la canasta básica. Como le dije, un nuevo gobierno siempre representa una nueva oportunidad. Aquí la clave es que el gobierno adopte medidas rápidas. Ya el gobierno tiene en la mesa propuestas de parte del sector privado. Nos alegra escuchar a la ministra de Costa Rica la importancia que le dan en Costa Rica al sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Ya en el escritorio del secretario de Desarrollo Económico de Honduras hay una propuesta de una nueva ley, MIPYME para Honduras, que le entregó el sector privado en las últimas semanas al ministro de Economía y que entiendo que se está considerando en el Consejo de Ministros. Además de eso, una propuesta para simplificar la operación al sector formal de la economía y también para ayudar a convertir empresas del sector informal al sector formal. Hay una propuesta de una nueva ley de impuestos sobre venta que quiero aclarar, no es ninguna reducción en el impuesto sobre venta, sino que es una simplificación y un mejor ordenamiento de la ley de impuestos sobre venta. Además de eso, hay una propuesta del sector privado para el gobierno de cómo dinamizar el sector de construcción, cómo dinamizar el agro y cómo también estaremos proponiendo cómo reformar el INFOP, el Instituto de Formación Profesional, para que la capacitación del hondureño esté más acorde a la realidad mundial. Ya no podemos pensar que el hondureño va a entrar al sector industrial con capacitaciones largas y que no estén alineadas a la necesidad de las empresas hoy en día. Estamos en un mundo más digitalizado, estamos en un mundo que cambia mes a mes las necesidades del sector privado y tenemos que ir modernizando el sistema de formación profesional. Así que en resumen, lo que le estoy diciendo es que sí hay propuestas sobre la mesa, hay propuestas del sector privado, queremos trabajar de la mano con nuestro gobierno porque como está viendo aquí en este foro usted, Guatemala se está moviendo, Costa Rica se está moviendo, Honduras no está solo en la región y tenemos que ser más ágiles a la competencia y a los cambios alrededor nuestro. Con la ministra de Economía de Costa Rica, Victoria Hernández, con el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, Germán Girón, y con el presidente del Consejo Hondureño de la Iniciativa Privada de Honduras, Mateo Yibrín, seguimos este día analizando la reactivación económica y la generación de empleo en Honduras y en los países de la región centroamericana. Una pausa
Y al retorno, una pregunta bien puntual para la señora ministra de Economía, Comercio de Costa Rica. Seguimos en foros HRNTSI, la reactivación económica y la generación de empleo en Honduras y en los países de la región centroamericana. Ministra Hernández, ministra de Industria y Comercio y Economía del hermano país centroamericano de Costa Rica. ¿A Costa Rica cuánto tiempo le tomó ver, digamos, el primer repunte post pandemia en su actividad económica? Muchísimas gracias. Y quiero devolverme a dos temitas que tienen que ver mucho con esto. Escuchando a mi colega de Guatemala. Tenemos ahí problemas con la señal. Vamos a ver si verificamos. Ministra, vamos a verificar la señal. La ministra nos contaba, bueno, que está prácticamente en el interior de Costa Rica, ¿verdad? De ahí las dificultades de conectividad que tenemos. ¿Probamos, Ale? Bueno, mientras verificamos esto, vamos a continuar con el presidente del CACIF, que es, bueno, la versión de lo que es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada de Honduras en Guatemala. ¿Ustedes ahí activaron un plan para la reactivación de empleos perdidos por la pandemia, tal como se lo preguntábamos al principio? ¿Y qué estrategias, amén de las que pudo adoptar el gobierno guatemalteco, también siguió el sector privado? Germán. Active, por favor, el audio. Gracias por la oportunidad. El sector productivo guatemalteco realmente ha sido un sector productivo muy comprometido con Guatemala a lo largo de los años. Desde la época de los finales de los 80s, que Guatemala vivía una época de conflicto armado, inversionistas guatemaltecos, empresarios, comerciantes, industriales, personas del sector de servicios, turismo, financiero, realmente nos hemos comprometido con Guatemala. Y estas últimas 2 décadas han marcado una época de inversión importante. Voy a hablar de 4 sectores que son muy importantes porque cada uno de ellos ha requerido de capitales muy relevantes. El primero es la construcción, un sector que derrama empleos secundarios en una razón de 4 o 5 empleos complementarios por cada empleo directo. Asimismo, en Guatemala, la agroindustria, la tecnificación y crecimiento de producción agrícola. Como tercero, el sector de telecomunicaciones, que también requiere de grandes inversiones de capital y que le genera grandes valores a la economía porque tiene un impacto multiplicador. Y finalmente, el sector de infraestructura, generación, transportación y entrega de energía eléctrica, que es un sector clave para que todos los otros sectores funcionen. Es muy difícil que un país sin capacidades energéticas pueda alcanzar su máximo potencial. Y así como las telecomunicaciones y la energía eléctrica son grandes multiplicadores, uno que está en vías de tener mayor inversión es el sector de la infraestructura de transporte de personas de carga y logística internacional. Saliendo de la pandemia, cada uno de esos sectores que estaba fortalecido por años de inversión han sido clave para que en Guatemala tengamos el máximo potencial de recuperación de nuestra economía. Tanto la formalidad como la informalidad dependen de ese fluido eléctrico, de esas capacidades de telecomunicaciones. El comercio a la distancia, el trabajo en home office, requiere de estructura de telecomunicaciones que permita que tengamos teleconferencias como esta y no perdamos la productividad cuando nuestra movilidad está comprometida. Entonces, ¿qué nos ha hecho salir de la pandemia
y sobre qué pilares estamos construyendo hacia adelante. Pues esa inversión en infraestructura que requiere de grandes capitales, que en el caso de Guatemala principalmente han sido inversionistas locales, pero también la inversión internacional ha venido a fortalecer. Yendo hacia adelante, inversión local e internacional para infraestructura creo que es clave, porque nos permite que cerremos el círculo de toda esa capacidad de producción, todo ese bono demográfico que tenemos en Guatemala, el trabajo de cientos de miles de guatemaltecos muy trabajadores que cada día se levantan a trabajar, pero esa infraestructura que es la que nos falta es la que hacia adelante creo yo que puede potencializar el desarrollo de nuestra economía, las oportunidades de empleo formal y la colocación de Guatemala y los países centroamericanos en el espacio que necesitamos estar. Nuestra geografía unida como centroamericanos tiene un gran potencial. Bien, vamos a tratar de restablecer contacto con la ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, Victoria Hernández. Ministra, ¿está ahí? A ver. Logro que me escuchen, sí. Sí, la escuchamos, ministra. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomó a Costa Rica ver el primer repunte pospandemia en su actividad económica? Ok, si me escuchan, porque lo que hicimos fue ahorillarnos en algún momento, vamos con tiempo, para poder explicarme mejor. Quiero devolverme básicamente a los temas que han tocado los compañeros en forma muy general. Recordemos que lo que logró sostener las actividades económicas que hemos mencionado, construcción, agricultura e industria, fue la elaboración de los protocolos de funcionamiento, que los vimos al principio como un elemento de continuidad de negocio y luego los vimos como la llave para mantener las aperturas de estos negocios. Eso nos hizo establecer una mesa de trabajo con las cámaras, pero también yo creo que no perdamos un poco sentido de la realidad. En el medio de la pandemia, entre salud y economía, pues nadie privaba la integridad y la salud de las personas. Y eso no fue solamente en nuestros países, fue un efecto global. ¿Cuál es la diferencia? Que algunos países tenían capacidad para subsidiar las actividades económicas y otras no. Y ahí es donde trabajábamos en el importante balance que tenía que existir entre esas actividades económicas y las de salud. Entonces, siendo así, ¿verdad? Nosotros vimos el primer repunte económico en el segundo semestre del 2021, pero tomemos en consideración que el Banco Central que proyectaba un crecimiento para este año de 7,4, cuando ya nos ubicamos en el 5, nos sentimos satisfechos. El sector construcción creció casi en un 6%, ¿verdad? Y en las actividades productivas, la manufactura, como en Guatemala, era importante, las actividades profesionales y científicas. Se atrajeron más de 100 proyectos de inversión extranjera directa en el 2021, de las cuales más del 40% provienen de países distintos a Estados Unidos. Entonces, como el desempeño fiscal fue mejor, la inflación logró mantenerse. Sin embargo, había que trabajar con mucho cuidado en los temas de comercio, servicios que van de la mano con el tema turístico. Para notar en este punto, este repunte del 2021 fue acompañado de proyectos de ley que fueron sumamente importantes en la agilización de trámites, en el fortalecimiento del Sistema Nacional de la Calidad, porque el sector industrial lo necesita, y en un refrescamiento de la ley de la micro, pequeña y mediana empresa, reconociendo hoy que este es un proyecto en proceso, la importancia que tiene la persona emprendedora. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que mucha gente reconvirtió sus negocios, pero hoy siguen el estatus de persona emprendedora. Entonces, lo que sí tenemos es un incremento en el tipo de cambio como una externalidad que ayuda al sector exportador y al sector turismo, pero que igual hay que hacer un balance, porque también de alguna manera tenemos en los créditos de consumo, que ese es otro gran tema, el comportamiento de las actividades bancarias en este proceso,
que le inyectamos recursos, que acabamos de aprobar el Fondo Nacional de Avales como país. Entonces, todo esto hace la suma de que el país pueda ofrecer un refrescamiento de la actividad económica ya en el segundo semestre del año pasado. Gracias. Sí. Bueno, ven ustedes cuando se toman medidas, cuando se activa un plan de contingencia, un plan de emergencia, como lo hizo Costa Rica. Al segundo semestre del 2021, todavía nosotros estábamos lejos de ver, de comenzar a ver la luz al final del túnel, como ya sí lo estaba viendo Costa Rica. Don Mateo Yibrín, ¿qué más cree que se debió hacer para asistir al sector privado, en la reactivación de la actividad económica? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. La simplificación administrativa es un gran reto que tenemos. No puede ser que un empresario hondureño tenga que pagar tanto dinero a tramitadores y abogados en Tegucigalpa para establecer su negocio, para sacar sus licencias, sus permisos de operación. Así que el tema de la simplificación administrativa y gobierno digital son clave para dinamizar la economía. Lo que le dije de simplificar las leyes. Mire, si yo le pido a Germán o a la ministra de Costa Rica que lean la ley de impuestos sobre venta que tenemos hoy en día, se pasarían meses estudiándola y entendiéndola. Entonces tenemos que simplificar las leyes. Tenemos que también ayudar al sector informal a formalizarse. Hay mecanismos como monotributo y otras simplificaciones de la ley de impuestos sobre la renta que también se está trabajando en ella, y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada se lo va a proponer al gobierno y ya pues el gobierno tendrá la última palabra en ese sentido. Creo yo que también una manera de dinamizar la economía en Honduras, si queremos generar empleo de forma masiva, el gobierno tiene que analizar, evaluar un pacto fiscal con el sector privado. Es importante, puede ser un detonante de generación de empleo. Empleos a cambio de algún incentivo fiscal. Hay que analizarlo. No estoy diciendo que hay que hacerlo mañana, pero hay que analizarlo. Porque la prioridad hoy como hondureños, usted lo ve en opinión pública, cualquiera que haga una encuesta en Honduras y hable con la población hondureña y le pregunte cuál es su principal necesidad hoy en día, es empleo formal, un empleo estable. Eso es lo que quiere el hondureño hoy en día. Entonces tenemos que priorizar la generación de empleo. Como le dije, hay muchos mecanismos para hacerlo. Necesitamos más agilidad de nuestras autoridades, unas tomas de decisiones pronto en temas pues, que ya hemos desde el sector privado establecido con ellos, y estamos aquí, como le hemos dicho a las autoridades, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada está aquí para ayudarles, para hacerles propuestas de crecimiento económico, propuestas para dinamizar la economía, propuestas que generen lo que quiere el pueblo, que es empleo. Bueno, muchas gracias al presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Mateo Yibrín. Vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos más de la reactivación económica y generación de empleo en Honduras con la ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, Victoria Hernández, el presidente coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, Germán Girón, y Mateo Yibrín, presidente de El COED. Volvemos después de la pausa. Seguimos en vivo y en directo. La reactivación económica y la generación de empleo en Honduras y en los países de la región centroamericana, el tema que hoy nos ocupa en Foros HRN-TSI. Seguimos en línea con la señora ministra de Economía y Comercio de Costa Rica, Victoria Hernández. Como sabemos, el turismo es prácticamente la punta de lanza
en las actividades económicas costarricenses. De hecho, bueno, ha sido el sector turismo, como bien lo decía la ministra al comienzo, el que más sufrió el impacto de la pandemia y sobre el cual prácticamente descansó la punta de lanza de la reactivación de las actividades económicas en el hermano país. ¿Fue esta reactivación, ministra, la reactivación concretamente del turismo a través de al menos 20 nuevas medidas que se tomaron, la punta de lanza para que Costa Rica apresurara su recuperación económica y reactivara las actividades post-pandemia? Ok, bueno, hay un tema que no he mencionado y que es fundamental y ha sido esencial para el tema de la recuperación económica y ha sido el tema de la vacunación. ¿Por qué? Porque al inicio fueron los protocolos, la llave de apertura, pero para poder ir abriendo los aforos, para ir dándole cabida a otras actividades que requerían una mayor convivencia, como el tema de los entretenimientos, la parte deportiva, era esencial. El fútbol en nuestros países, porque no voy a ser populista, es que esa es la verdad, que eso mueve, encadena muchísimas actividades. Al día de hoy se han aplicado 9.700.000 vacunas. 4,5 millones de personas tienen las 2 dosis, la primera dosis, 2 dosis. Y vamos por 2.400.000 que van en la tercera dosis. Y esto es esencial. ¿Por qué? Porque ya desde la perspectiva sanitaria, ya avalado por el ministro de Salud en el comité operativo, el COE político, que la ministra de Economía es parte de, que era vía de la vacuna. Entonces yo creo que aquí hay un gran tema. Ahora, nosotros, 20 medidas de punta de lanza, bueno, el tema de la vacunación, ¿verdad? Que fue algo fenomenal. Luego, lo que mencionamos antes, ¿qué se hizo? La apertura de fronteras aéreas y generar alguna facilidad al ingreso de las personas turistas por medio de el establecimiento de seguros que garantizaran que si estas personas se enfermaban, pues realmente iban a poder tener a dónde acudir en tanto nosotros estábamos administrando la seguridad social para dar abasto con las nuevas olas que nos traían, digamos, las diferentes corrientes mundiales. Se levantaba una ola en alguna parte de Europa, no pasaban 4 semanas y la ola ya estaba, digamos, en este lado del continente. Nosotros reportamos en el 2021 ya 1.350.000 turistas, pero no hemos llegado a lo óptimo. Costa Rica tiene una infraestructura apropiada para recibir alrededor de 3 millones de personas, de los cuales el 95% arriban por la vía aérea, ¿verdad? Entonces tenemos, obviamente, pues Estados Unidos es nuestro principal consumidor de servicios turísticos, seguido por Europa, y esto que viene increciendo, como decimos nosotros, ya los aeropuertos se ven dinamizados, tanto el Internacional de Liberia como el Juan Santamaría, la recuperación de vuelos, las líneas aéreas que deciden venir al país. Entonces, esto definitivamente ha venido a estimular todo lo que son las actividades que el turismo encadena, que recordemos que están asociadas a temas de transporte, sector afectado, alojamiento, comercio, servicios y entretenimiento. No sé si con esto le estoy respondiendo porque no pude escuchar la primera parte de la pregunta, sí, pero eran las medidas que se aplicaron desde el sector turístico y seguimos atrayendo líneas aéreas y seguimos materializando, atrayendo nuevas perspectivas con otros países del Medio Oriente y de Europa que realmente siguen interesados en consolidar a Costa Rica como destino turístico, además de que tenemos la inversión privada de la construcción de grandes hoteles. Tenemos en la mira un hotel importante del gobierno de Emiratos Árabes que va a tener una categoría de 7 estrellas, que es una gran inversión en una de las partes de la península de Nicoya. Tenemos hoteles en la zona sur del país, en todo lo que es el Pacífico Sur, que ofrecen un gran atractivo, así como el Caribe. Entonces, yo creo que
estamos reiniciando, ¿verdad? Lo que va a ser el repunte y la consolidación de esta actividad, que según los estudios internacionales va a terminar de volver a alcanzar su flujo normal sin considerar las contingencias que estamos Sí, viviendo, que han perfecto. mencionado Sí, mis tenemos dos ahí, tenemos compañeros. una dificultad, pero perfecto. Hemos escuchado bien la respuesta de la señora ministra a esta pregunta bien puntual sobre la reactivación de las actividades post pandemia, las actividades económicas post pandemia a través de la punta de lanza que ha sido el turismo. Ahora vamos con el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, Germán Girón. Y la pregunta es, ¿qué han hecho las autoridades de gobierno para poder incentivar el sector privado en su país y cuáles han sido los sectores que han sido incentivados y con qué medidas? Ah, realmente la actividad ya aquí del sector privado y el sector público en Guatemala ha sido una actividad que ha privilegiado la velocidad de la actividad, la velocidad de poder actuar. En una economía en la que el 70% de las personas trabajan o viven en la informalidad, las medidas regulatorias, reglamentarias, pueden tener impactos que son relativamente pequeños. Uno de los temas que implementó el gobierno es la aprobación de una legislación que simplifica y permite que los trámites se hagan de forma electrónica, pero para que eso funcione, la operación tiene que estar homologada antes de convertirse en digital. Entonces, la implementación de la eliminación de trámites es algo que no reacciona muy inmediatamente. Creo que lo más importante que ha sucedido entre el sector público y el sector privado para poder salir velozmente de esta situación de la pandemia es que el sector público ha permitido que el sector privado actúe y ha permitido que el sector privado ayude. Desde el inicio de la pandemia, como lo mencioné anteriormente, el sector privado, empresarios, comerciantes, grandes empresas, pero también medianas y pequeñas empresas, fuimos una parte muy, muy importante en financiar y en apoyar con la logística de la atención de la pandemia. Recuerdo hace aproximadamente 2 años por estas fechas, terminados los protocolos de atención, de servicio, de distanciamiento y de sanidad, cómo guatemaltecos empresarios y emprendedores ofrecían donaciones de equipo de sanidad, mascarillas, guantes, limitantes de barreras físicas para poder implementar. También se donaron equipamiento para hospitales, se donó servicios, oxígeno, aire, los diferentes gases que eran necesarios para atender en los hospitales. Un espacio enorme para la implementación de un hospital temporal que al día de hoy sigue habilitado y no sabemos cuánto tiempo más vaya a durar, porque cada día la necesidad de hospitalizaciones es menor y menor, sea por la vacunación, sea porque la variante Omicron nos dio una inmunidad a aquellas personas que eligieron no vacunarse, porque en Guatemala hay vacunas de 3 o 4 marcas diferentes para que los guatemaltecos que desean vacunarse puedan vacunarse y cada persona que se ha querido vacunar se ha podido vacunar. Pero como le digo, tal vez lo más importante es la colaboración, entendiendo que una solución práctica y veloz es mucho más importante que una normativa legal aprobada por el gobierno. Entonces, a lo largo del tiempo, las medidas de distanciamiento y los aforos se han ido liberando. Todavía nos falta lograr ese último paso para que la formalidad pueda tener trabajo libre, así como los informales el día de hoy no respetan mucho la normativa y no cumplen mucho con los aforos, pero las empresas formales sí siguen cumpliendo, falta dar un paso. ¿Qué esperaría yo en un mundo óptimo? Y viendo hacia atrás, podríamos pensar que nuestros países realmente han sido dañados. Tenemos una crisis educacional porque durante 2 años la educación ha sido interrumpida. Tenemos un problema porque se evidenciaron las falencias de nuestro sistema de salud, un sistema que requiere de inversión en infraestructura que a lo largo de los años
se ha privilegiado el gasto en operación más que en la inversión. Pero aún con eso y las dificultades que enfrentamos con esta nueva crisis de la guerra en Ucrania y el conflicto de los rusos, yo soy muy optimista para la región. Nuestra región tiene una geografía insuperable para las condiciones geopolíticas que vivimos en este momento. El fenómeno de nearshoring, un fenómeno a través del cual consumidores de los productos que se fabrican en la China y en el Oriente están pidiendo a sus gobiernos y están pidiendo a las marcas que acerquen la producción a países que geográficamente estén más cerca. Eso debería de simplificar la logística de transporte, pero también contribuirá a evitar problemas de migración que nuestro socio comercial más importante, Estados Unidos, está privilegiando. El bono demográfico que tienen los países de nuestra región, con jóvenes, una gran cantidad de jóvenes que alcanzarán la edad productiva de 18 a 22 años en los siguientes 2, 3, 4 años. En Guatemala calculamos tener entre 1 y 2 millones de personas ingresando a la fuerza laboral. Entonces yo veo grandes oportunidades que se generan realmente solo tratando de hacer bien las cosas, eliminando los trámites engorrosos, facilitando el registro, simplificando los temas tributarios, permitiendo que el emprendedurismo, el comercio, el desarrollo de servicios, desarrollo de la industria turística, pero también apoyando a que grandes inversiones de capital en generación eléctrica, telecomunicaciones, pero sobre todo infraestructura de transporte de carga de personas y de logística internacional de puertos puedan ser desarrolladas a un paso más rápido de lo que sería normal. Creo que ahí es donde está la gran oportunidad para que el potencial centroamericano se convierta en una realidad de ese jaguar de las Américas que somos en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y potencialmente en Nicaragua, que está en un momento muy conflictivo ahora. Las libertades empresariales, las libertades de comunicación y de libre pensamiento están muy restringidas. Ese es un gran problema para nuestros hermanos nicaragüenses, pero no es el tema del día de hoy. Lo dejo ahí. Sí. Fundamentalmente, como decía el señor Girón, va a depender de las oportunidades, pero las oportunidades dependen obviamente de si se toman o no medidas. Y en este caso, bueno, es lo que nos ha ocupado en el foro de este día. Mateo Gibrín ha sido un empresario que se ha expandido en el sector agrícola y pecuario. De hecho, es el CEO de una reconocida empresa, de un grupo, el grupo Cadelga, valga la publicidad gratis ahí, don Mateo. En este sentido, ¿qué impacto tuvieron las medidas que se tomaron, pero sobre todo también las medidas que no se tomaron para la reactivación del sector productivo, pero fundamentalmente el sector agrícola, que es el nervio y motor de la economía hondureña, del sector productivo hondureño, Mateo? El audio, Mateo, por favor. Perdón. Sí. En el sector agro creo que fueron acertadas las medidas tomadas por el sector privado y por el gobierno durante el año de la pandemia y los huracanes. Hubo crédito blando a tasas bajas para el productor hondureño, hubo precios de garantía. Eso es importantísimo hoy en día también, que hayan precios de garantía mínimos para los granos básicos, especialmente frijol, arroz, maíz, que hayan garantías de crédito y garantía de compra, especialmente en estos granos. Eso hizo que Honduras tuviera una producción récord de frijol en el año de la pandemia, increíble, pero se tomaron las medidas adecuadas. Hoy en día nos estamos dando cuenta por la guerra que Honduras no puede depender, bueno, ni Guatemala ni ningún país pueden depender de sus alimentos de afuera de sus países. Tenemos que fomentar la producción nacional. La producción nacional. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí, muy bien. La producción nacional agrícola se debe fomentar con crédito, con financiamiento blando,
con precios mínimos de garantía y con garantía de compra, especialmente para los pequeños y medianos productores. No podemos seguir dependiendo de que la comida venga de afuera, lo estamos experimentando. Este año va a ser crítico para la producción de alimentos a nivel regional y creo yo pues que el gobierno ya tiene las recomendaciones, ya tiene las medidas necesarias para que no tengamos problemas de alimento en el país o de canasta básica este año. Así que en ese sentido, pues yo creo que la rueda ya está inventada y lo que tenemos que hacer es aplicar las medidas que han funcionado en el pasado. Definitivamente al productor de alimentos hay que subsidiarlo. La palabra subsidio no es mala palabra, funciona en todo el mundo, desde los países más grandes del mundo hasta los países más pequeños del mundo, subsidian a sus productores de alimentos y los subsidian con créditos blandos, con insumos a precios bajos y con condiciones que permitan al productor arriesgar en la siembra de granos. Así que eso es lo que puedo decir en cuanto al agro se refiere. En el tema de los insumos agrícolas, especialmente los fertilizantes, las empresas hondureñas y regionales están asegurando el suministro de fertilizantes para la producción nacional de primera. Gracias al presidente del COEP, a la ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, Victoria Hernández. Ministra, ustedes pues otorgaron subsidios. ¿Cómo le hicieron para pues mantener estable la producción? Mantuvieron también el tema de los fertilizantes, más que todo en estos momentos que hay una escalada de precios a nivel mundial por la guerra entre Ucrania y Rusia. Y si nos podría decir cómo hizo Costa Rica. ¿Y cómo hizo Costa Rica y si siguieron al pie de la letra las recomendaciones que hacían expertos en el mundo, pues para poder tener números positivos, primero en pandemia y ahora con el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia? No, muchísimas gracias por la pregunta. Le comento, como lo mencioné al principio, el sector agrícola más bien fue un sector que se dinamizó a partir de la pandemia. Muchas personas, públicos, el 90%, entre 80 y 90% de teletrabajo. Y las industrias, el sector industrial aplicó teletrabajo, toda la modalidad de lo que conocemos como call centers se fueron a teletrabajo y así sucesivamente en muchísimos sectores, que eso fue que en donde unos ganan, otros pierden, lo que afectó tremendamente al sector transportes, transporte público, privado y las escuelas y colegios se fueron a educación virtual. Entonces, esto hizo probablemente que el consumo de hortalizas, verduras, vegetales se incrementara. Nunca se cerraron las ferias del agricultor, que es una modalidad también importante de canal de salida y comercialización de producto fresco. Y por el contrario, la exportación de los productos agrícolas creció en Costa Rica. Es más, la exportación en general de todos los productos agroprocesados y frescos creció a niveles exponenciales como nunca se había podido observar. Ahora, bien lo plantea el compañero, en el mundo es una tónica general que los sectores agro tienen que ser subsidiados. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos alcanzado, los países centroamericanos por lo menos, esos niveles de tecnología que le permitan al sector agro tener la productividad deseada. Entonces, hay productos sensibles dentro de la canasta básica, dígase arroz, frijoles, donde nosotros hemos venido decreciendo la producción nacional y sí dependemos de los productos importados. Y ahí entra todo el tema de la seguridad alimentaria. Ha sido una prioridad del presidente de la República remozar todo lo que tiene que ver con la inscripción de moléculas y todo lo que se conoce como la facilitación para el manejo de agroquímicos. Hoy, de cara al tema del conflicto geopolítico, ya el ministro de Agricultura, ya las universidades públicas se han manifestado que en el caso de Costa Rica existe el conocimiento y el potencial para la generación de fertilizantes y agroquímicos orgánicos y naturales.
¿Por qué? Por sus condiciones tropicales, por la variedad de los microclimas, por el tipo de suelo que se tiene y además por un manejo apropiado de follajes y de muchos otros elementos que nos pueden ayudar. Pero esto es un tema que ya viene caminando de la mano con el MAC, las universidades públicas, en temas de investigación y desarrollo sobre esto y la generación de las biofábricas. Entonces, vamos sobre eso. A nivel de país no es un tema que sea propiamente de mi cartera, pero sí lo he visto con cuidado y con atención. Y probablemente aquí volveremos a tener que encontrar una nueva oportunidad para muchos pequeños productores a los cuales la banca para el desarrollo tendrá que financiar esas biofábricas. Estamos en ese análisis país, en esa perspectiva, en ese remozamiento de todo lo que tiene que ver con la facilitación tramitológica, la inscripción de nuevas moléculas y obviamente trabajando con todos los temas de seguridad alimentaria, de la mano con eso. Gracias, ministra. Gracias, ministra. La ministra Victoria Hernández. Bueno, las economías de los países centroamericanos han estado en estos últimos meses comenzando a ver la luz al final del túnel. Pero bueno, ahora nos cae esto de Ucrania, esta invasión que le está pasando factura ya también a las economías de prácticamente todo el mundo. Bueno, ahí tenemos Estados Unidos con precios históricos también en los combustibles. Igualmente también hoy hemos amanecido en Honduras con un galón de diésel a un precio histórico que nunca lo habíamos tenido, mientras se aproxima el valor de la gasolina a los 150 lempiras. ¿Cómo le está yendo a Guatemala, Germán, con el encarecimiento del precio de los combustibles, con los efectos de esta guerra que pues nos cae después de que, insisto, nos ha estado costando salir del hoyo en el que nos ha dejado la pandemia del COVID-19? Mira, tomo la oportunidad para tratar de trascender un poco, porque aun cuando estamos viviendo una coyuntura complicada, los grandes filósofos han dicho que en momentos de crisis salen oportunidades, pero como ciudadano de un país que busca ser cada vez mejor, cada vez contribuir a su nación, tengo que decirles que hay que separar la plática de la coyuntura de una plática que es muy importante para personas como los que estamos en esta llamada, y estoy seguro que en la audiencia también están. Personas que queremos un mejor futuro para nuestra nación. Y quiero usar como ejemplo la ley de electrificación de Guatemala, que fue aprobada a final de los 90, implementada a partir de 1996. Esa ley separaba las funciones del sector energético en la generación, la transportación y la distribución. La transportación, como Mateo Yibrín mencionaba al principio, es llevar de una geografía a otra el fluido eléctrico, y la distribución es cómo aterriza a las casas, empresas y comercios de esa geografía. La ley de electrificación de Guatemala generó reglas claras para que los actores en cada uno de esos importantes partes del triángulo de la disponibilidad energética confiaran y pudieran invertir. Y hoy en día el 70% de la generación eléctrica en Guatemala se desarrolla en una matriz diversificada con producción que es renovable. Eso nos ha ayudado a minimizar la dependencia en hidrocarburos y fuerza desde afuera. Eso es algo que Europa el día de hoy hablan mucho de los esfuerzos de diversificar, pero uno de los grandes problemas que va a enfrentar Europa es que cuando vengan los meses fríos más adelante, si sigue cerrada la fuente de energía de Rusia, van a tener un gran problema, al igual que otros países del mundo. Continúo con el ejemplo de la ley de electrificación. Con una macroeconomía estable, reglas claras y un sistema financiero fuerte que en Guatemala, gracias a Dios y a una política de Estado
muy favoreciente a la estabilidad macroeconómica, una normativa de Banco Central que privilegia la estabilidad de la moneda y el control de la inflación. En Guatemala tenemos hoy generación eléctrica que excede la demanda de Guatemala. Eso nos permite a Guatemala ser exportadores netos de energía a la región y apoyar a países donde esa inversión no se ha dado. Países del Istmo Centroamericano hoy utilizan excedentes de electricidad que han sido producidos en Guatemala. Pero la electricidad se necesita producir a lo largo del año y en todos los horarios. Hay horarios en los cuales es más caro producir o más difícil producir. Hay meses del año en que la energía renovable es más fácil de obtener y hay otros meses en los que es más complicado. Este marco legal que en Guatemala hemos tenido desde el 96 nos ha permitido que no tengamos déficit, que no tengamos racionamiento eléctrico, que las inversiones coincidan para que la oferta energética y la demanda puedan coincidir en un punto que sea contribuyente a la economía. Y es un ejemplo que yo lo doy porque es hablar de cómo podemos tomar acciones, empresarios, Estado, legisladores, que en el largo plazo abogan a la estabilidad de un país. Para que la próxima vez que venga una crisis energética, los hondureños no estén preocupados si van a empezar a racionalizar la energía eléctrica como puede haber sucedido en el pasado. Este es un ejemplo de cómo nuestros países toman cargo, enfrentan el problema y resuelven. Yo no creo que debemos de depender en financiamiento de colaboración internacional, no creo que debemos de depender en bancos multilaterales para financiar la producción agrícola. Creo que en cada uno de nuestros países y sobre todo si trabajamos juntos como región, podemos trabajar para resolver los problemas de la región, integrándonos de una forma más efectiva, porque vamos a tener unos años difíciles enfrente. Este conflicto ruso-ucraniano no preveo que vaya a terminar intempestivamente de la nada. Creo que vamos a vivir condiciones de conflicto durante muchos años más. Entonces, esos problemas que requieren de soluciones con buenos cimientos y que tardan en generar solución, tenemos que empezar ahora. Así es. Y sobre ese tema, al presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Mateo Gibrín, la semana pasada el COEP presentó 12 medidas para paliar este impacto que estamos sufriendo en materia económica por la guerra entre Ucrania y Rusia. Estas 12 medidas ya han sido presentadas al gobierno. ¿Qué han dicho las autoridades del gobierno sobre las mismas? Bueno, mire, yo creo que el gobierno está claro que estamos viviendo una crisis, como lo que hemos estado hablando la última hora en este programa. Ellos saben qué medidas hay que implementar, ¿verdad?, para mitigar la crisis de la inflación mundial de precios, para mitigar la crisis en materia alimentaria y esperamos en esta semana que vamos a estar en pláticas con los ministros, con el gobierno, que ya empecemos a implementar algunas de estas medidas, porque el tiempo está en contra de nosotros. Muy bien, hacemos nuestra última pausa en Foros HRN-TSI y volveremos con las conclusiones tanto de nuestros panelistas como también del programa. Reactivación económica y generación de empleo en Honduras y en los países de la región centroamericana ha sido el tema que hemos abordado en Foros HRN-TSI. La ministra de Economía de Costa Rica, Victoria Hernández, recordó que durante la pandemia las actividades informales en ese país resultaron particularmente perjudicadas. Nos convertimos en un país silencioso por el cierre de las fronteras, pero privilegiamos la protección de la industria nacional y del sector agrícola, recordó la secretaria de Estado. En Costa Rica se estima que unos 250,000 empleos se perdieron por causa de la emergencia sanitaria que se instaló desde 2020. Ese país ha experimentado
un alza del 5% del Producto Interno Bruto luego de la etapa más difícil, pero no se ha podido lograr una recuperación de puestos de trabajo como se esperaba. De su lado, Germán Girón, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, hizo hincapié en que ese país nunca estuvo totalmente confinado, ya que las actividades más importantes permanecieron abiertas. Con todo, esa nación vecina registró el cierre de 70,000 empleos formales y se calcula que la cifra es mucho mayor en el sector informal, que representa alrededor del 70% de la actividad económica guatemalteca. El señor Girón resaltó la participación de los sectores productivos, especialmente de la energía, telecomunicaciones e industrial. En Honduras, las consecuencias de la pandemia han sido drásticas y la recuperación muy lenta, señaló y reconoció el presidente de la empresa privada nacional, Mateo Gibrín. El Producto Interno Bruto cayó en 10% y su reactivación ha sido muy lenta, acotó más adelante Gibrín. Subrayó que los sectores más impactados fueron el turismo, el transporte y la agricultura. E hizo hincapié en que para Honduras es indispensable que se tomen acciones urgentes encaminadas a atraer capital tanto nacional como extranjero. La inversión extranjera directa ha caído desde los 1.500 millones de dólares hasta los 500 millones en los últimos años. La diferencia entre lo que hicieron Costa Rica y Guatemala para encarar las dificultades que trajo la pandemia y lo que llevó a cabo Honduras es que aquellos países sí trabajaron en la elaboración y aplicación de un plan de contingencias. Hoy día enfrentamos una nueva dificultad derivada de la invasión de Rusia a Ucrania. Los precios del petróleo son impagables y los países del área experimentan lo que se ha dado en llamar inflación importada. Finalmente, en lo que respecta y específicamente a Honduras, el sector privado es de la opinión que las expectativas de desarrollo económico y elevación de las condiciones sociales de la población deben estar cifradas en un pacto fiscal, en la inversión para generar empleo y en un trabajo conjunto bien planificado. Ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, Victoria Hernández, su conclusión breve. No, muchísimas gracias, porque además ya llegué a la zona norte del país donde venimos a ver precisamente el tema de los clústeres, que son empresas tractoras de la mano con pequeñas empresas, de la mano con la ministra de Trabajo, en temas agroforestales, tecnologías de información, agroindustria, y ese es el tema, a eso es a lo que voy. Todo esto, probablemente los tiempos, yo no quiero decir que vivimos en crisis permanente, pero nada nos va a tener en la zona de confort. Y hay que establecer mecanismos que le ayuden a nuestros sectores productivos a ser más resilientes. Desde el ámbito de la política pública, uno lo que hace es generar esas condiciones para que las cosas pasen, pero también visualizar esas oportunidades. Costa Rica tiene hoy una matriz energética 99% renovable. Estamos explorando temas de hidrógeno verde. El presidente de la República firmó una ley donde disminuye el precio del gas LP, que le ahorra dinero a muchísimas familias de este país, ¿verdad? Más de 700,000 familias que utilizan eso como medio. Vamos buscando la sustitución de esas commodities, ¿verdad? Perdón que use la palabra, de los cuales depende la movilidad, el transporte y el desarrollo de nuestros países. En el tema ambiental, bueno, ya sabemos que Costa Rica es pionero, es una cultura de más de 50 años de estar trabajando no solo en la preservación como tal, sino convertir esto en una herramienta para el desarrollo de las comunidades. Entonces yo creo que estas situaciones, estas circunstancias que siempre son ajenas a la dinámica política, lo que nos deben obligar es a volvernos a ver a nosotros como país cada uno, como región, y pensar que tienen que ser esas grandes externalidades las que dominen o las que determinen hoy mucho del accionar proactivo que tenemos que tener en alianza con estos países, un Mercomún más agresivo,
una mayor oportunidad de movilidad de esos países, como bien lo planteaba mi compañero, que viven más cerca. Entonces yo creo que hoy con los mecanismos financieros como el Fondo Nacional de Avales, que al final no lo tocamos, con apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica y también del Banco Mundial, la situación a la que se ven enfrentadas las entidades financieras al valorar sus esquemas de riesgo en sectores que todavía no terminan de repuntar, pero que tiene que haber un grado de confianza y apostar, ¿verdad?, con algún capital de riesgo hacia esto, permitir la innovación, generar mayor conectividad en diferentes sectores de cada uno de los países de nosotros. Todas estas situaciones nos encaran o nos ponen muchas veces, nos hacen ver que los desafíos son muchos, pero que también los avances en articulación institucional deben ser continuos y no pueden cesar. Esto no es un tema de un ministro de Economía, un ministro de Hacienda, un presidente de un banco central, un ministro de Agricultura, Comercio Exterior. Es una articulación de todas las partes de la mano con un Congreso donde busquemos siempre un diálogo de ganar-ganar. Entonces, de cara a este nuevo escenario que hoy visualizamos todos con bastante sentido de la realidad, me parece a mí que el balance, digamos, al que llegamos después de haber sufrido, porque hemos sufrido, Sí, no puedo decir que no, ¿verdad? Debe ser positivo en materia de acciones y resultados y tener sectores de pie, que eso es lo más importante. Entonces les agradezco muchísimo el espacio, habernos permitido compartir algunas de las cosas que como país, yo soy vocera de muchas acciones de muchas personas, que no entramos en los temas de la política social tampoco hoy, pero que como país hemos tratado de buscar y ahí nos ponemos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Tenemos 30 segundos para usted, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala. El sector empresarial productivo y los gobiernos muchas veces se ven con posiciones encontradas, no en Guatemala, sino en todos los países del mundo, porque el sector productivo exige más y el gobierno usualmente tiene las dificultades que tiene que enfrentar. Creo que la lección más importante que nos ha dejado la pandemia yendo hacia adelante es que cuando se trabaja en aquellos puntos en los cuales hay acuerdo común, que son en beneficio de la economía, del desarrollo de la sociedad y del avance del país, es cuando mejor se logra cumplir esos objetivos, colaborando con objetivos comunes entre el sector privado y el sector público de los países. 30 segundos también para el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Activemos su audio, por favor. Para finalizar, quiero agradecerle, saludar a la ministra en Costa Rica, saludar a Germán hasta Guatemala, a todo el auditorio, y lo único pues que quiero yo poner sobre la mesa es que en Honduras ocupamos más velocidad con disciplina, y eso aplica al gobierno, al sector privado y a toda la sociedad en general. Muchas gracias. Gracias a este panel de lujo que hemos tenido este día, pero sobre todo también gracias a quienes nos están escuchando, nos están viendo, a quienes nos acompañan en cada foro, en cada espacio en el que la finalidad es justamente abrir estos espacios de consenso y sobre todo también de propuestas. Gracias también a este gran equipo de producción que ha hecho posible este nuevo foro con el que estamos cerrando ya el mes de marzo. Gracias a todos, gracias y hasta el siguiente foro y hasta el siguiente tema que estamos seguros va a ser de mucho interés para nuestra región, para los pueblos de nuestra región.